Minutos, damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, bienvenido. De los índices macro de la economía anunciados por el ministro de Finanzas, se está transitando ya a una paralización de varios servicios. Hay advertencias de GATS municipales de que no tienen para pagar los sueldos del mes que terminó y reclaman al gobierno. Hay servicios como el transporte público para niños a sus escuelas y centros educativos que anuncian también paralizaciones. Quisiéramos analizar con usted qué es lo que está pasando y qué posibilidades tiene el flamante gobierno de que esto no suceda y más bien intentar lograr lo contrario, catalizar la economía. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, como se había manifestado ya desde hace algunos meses, eh, la situación fiscal es bastante crítica para la economía ecuatoriana. En primer lugar, ese déficit que el presidente y que el ministro de Finanzas sobre todo anunciaba que no va a superar los 2.000, máximo 2.500, las proyecciones indican que vamos a llegar a 5.000. Y un déficit significa dos cosas. Primero, que hay una diferencia entre los egresos que tienen que hacerse, los gastos, que son superiores a los ingresos, y la necesidad de que esa diferencia tiene que ser financiada. Los atrasos se presentan porque no existe ya la capacidad para conseguir nuevos recursos que permitan financiar ese déficit. Entonces, la situación que está viviendo el país en este momento es justamente esa, un déficit fiscal que por varios motivos fue mucho mayor que el que supuestamente dejaba el gobierno de Lazo, y en segundo lugar la incapacidad, no digo solamente operativa o de gobierno, de gestión, sino la incapacidad como país de poder acceder a líneas de crédito inmediatas para financiar ese desfase. Economista Cordero, muy buenos días. Este déficit fiscal que enfrenta en este momento el país definitivamente no se resuelve con esta propuesta de reforma tributaria emitida por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente que hasta fines de este mes deberá estar aprobada o no, podría inclusive entrar por el Ministerio de la Ley dependiendo de qué es lo que suceda dentro del Parlamento. Sin embargo, no resuelve esta situación que enfrenta en este momento el Estado ecuatoriano para el cierre de este año 2023. ¿Qué acciones considera usted que podría tomar el nuevo gobierno? ¿Acudir a las reservas internacionales o quizás los recursos que todavía deberán ingresar a las arcas fiscales en este mes de diciembre podrán permitir que se logre al menos salir con el pago de los sueldos? Varios elementos. Efectivamente, la reforma tributaria que fue tan anunciada y tan anticipada, efectivamente creo yo que es una reforma tributaria concebida, si cabe el término, para otro momento de la economía o para otra economía del país, no para la situación actual. No nos olvidemos que el presidente William Noboa, cuando era candidato, ya anunciaba que iba a presentar una reforma tributaria. Entonces, a lo mejor esa reforma tributaria fue concebida con otras intenciones. Definitivamente la reforma tributaria en nada ayuda al momento actual para solucionar el déficit y creo yo que a futuro más bien compromete recursos fiscales que podrían atentar contra ingresos futuros, como le digo, ¿no? No es una reforma tributaria debidamente pensada, debidamente analizada, debidamente estudiada para enfrentar la situación actual y la situación futura en cuanto a recursos. Yo creo que esa misma incapacidad o esa misma inoperancia que va a tener la reforma tributaria en solucionar los problemas del Ecuador ha hecho que la desconfianza en el mundo, sobre todo la desconfianza de los tenedores de deuda ecuatoriana, siga aumentando y por eso ha subido el riesgo país. ¿Qué medidas podría tomar inmediatamente? Bueno, yo creo que algunos de los ingresos que pueden venir o que de hecho tienen que llegar por distintos motivos, de recaudación tributaria, los mismos ingresos petroleros, ojalá alcancen siquiera para poder cubrir los sueldos que se vienen en este mes, tanto para el sueldo de noviembre como para el sueldo de diciembre y el bono navideño que reciben varios empleados públicos. Ojalá alcancen para eso. Y si alcanzan para eso, no van a ser suficientes para los otros gastos. Por lo tanto, las cuentas se van a seguir acumulando.
Ojalá alcancen, como digo, para poder cubrir los gastos. ¿Qué puede hacer? O sea, a este rato no le queda más remedio que recurrir a algún tipo de crédito emergente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando el presidente Lasso comenzó su gestión, enfrentó una situación más o menos similar. Aparentemente tenía menos en caja fiscal, pero tenía más claro los ingresos que debía recibir. Y en ese sentido lo que hizo fue emitir lo que se llaman certificados de tesorería, o sea, una suerte de bonos de cortísimo plazo, y tuvo la ayuda, digamos así, de parte del sector privado, de parte del sector financiero, que compraron directamente esos bonos, esos certificados de tesorería. Algo así podría ser siempre y cuando la liquidez en general del sector privado ecuatoriano esté como para comprar esos papeles, y en segundo lugar, si es que la confianza del sector privado ecuatoriano en el gobierno está como para poder comprar esos papeles, pero tiene que recurrir a un crédito emergente para poder solventar las urgencias que se vienen encima. El tema de la reserva, como hemos hablado varias veces, la reserva no es un ahorro que está a disposición del gobierno. La reserva son recursos que varios depositantes, fundamentalmente el sector financiero y el sector público, tienen en el Banco Central, y el Banco Central lo que hace es administrar esos dólares. No son propiedad ni del gobierno ni del Banco Central. Se podría utilizar, obviamente, si es que se modifica el Código Orgánico Monetario Financiero, y si es que se autoriza que el Banco Central preste los recursos de la Reserva Monetaria al gobierno ecuatoriano. Pero la capacidad de préstamo de esa reserva, que en este momento está vetada, digamos así, por la ley, tendría que ser una capacidad muy pequeña. Se hablaba de 1.500 millones, de 2.000 millones que van a acceder, si es que hay la reforma y si es que la Asamblea lo permite, con el riesgo que eso significa para dejar una reserva por debajo de las necesidades de sus depositantes, no solucionaría prácticamente nada. O sea, a lo mejor tendría que solucionar algo, pero si estamos hablando de que el déficit son 5.000 millones de este año, utilizar la reserva con los riesgos que eso significa, con las reformas legales que implica, tampoco sería una solución definitiva al problema. Es decir, con todo esto lo que estamos viendo es de que realmente el gobierno no tiene claro un plan económico, no tiene claro ni siquiera una propuesta económica de cómo va a enfrentar el problema actual y el problema del presupuesto, y esa falta de programa, esa falta de propuesta económica, esa falta de proyecto económico, creo yo que es lo que está incidiendo en este momento en la desconfianza internacional y en la subida de riesgo país. ¿Qué alcances y qué restricciones tiene el gobierno para acceder a créditos de la banca privada? Bueno, la única forma de acceder a crédito interno es mediante la emisión de bonos, o sea, títulos de deuda. No es como algunos GATS o algunas empresas públicas que puede solicitar un préstamo directamente a la institución financiera privada. Tendría que emitir documentos, tendría que emitir bonos, o tendría que emitir lo que le digo, certificados de tesorería, que son bonos de corto plazo que tienen un vencimiento de menos de un año, ¿sí? Obviamente eso podría darse, habría que ver, como les decía hace un momento, la confianza del sistema financiero en entregar préstamos al gobierno. El gobierno no podría obligar al sistema financiero a que le otorgue créditos. Habría que ver si es que el sector financiero, primero, tiene la liquidez suficiente para hacer ese tipo de préstamos, y segundo, si hay o no la confianza en que esos préstamos van a ser pagados dentro del plazo correspondiente. Porque ahí sería una situación mucho más grave, porque el sistema financiero estaría comprometiendo recursos privados, y si hay incumplimiento del gobierno en el pago, se podría comprometer la estabilidad del mismo sistema financiero. Otra fuente que ha sido recurrentemente utilizada por los gobiernos ha sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también a través de la venta de bonos del Estado. ¿Cómo se encuentra esa situación? Ha trascendido que el gobierno debe entre 10 a 12 mil millones de dólares al IES, de los cuales se ha dicho unos 1.400 millones de dólares deben ser transferidos en forma urgente, bajo el riesgo de que empiecen a paralizarse los servicios de salud. Incluso se ha hablado de riesgos en el sistema de pensiones. Claro, ahí hay dos elementos. La una,
la que se refiere a propiamente la deuda que tiene el gobierno o que han mantenido los gobiernos como consecuencia o como producto de la colocación de bonos en el sistema de seguridad social. Los recursos que el sistema de seguridad social invierte en los bonos corresponden a los distintos fondos previsionales que el seguro tiene. Entonces, el seguro lo que hace es una suerte de inversión financiera comprando los bonos del Estado. El Estado le reconoce los intereses y lo característico de esta deuda ha sido que cuando los bonos vencen hay una nueva colocación. O sea, es una deuda permanente, pero que le genera ciertos intereses porque son fondos de inversión los que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este tipo de deuda. Y la otra deuda a la que se refiere fundamentalmente los reclamos actuales y que de hecho ya ocasiona problemas tanto en el fondo de salud como en el fondo de pensiones, son las contribuciones que por distintos motivos tiene que hacer permanentemente el gobierno a la seguridad social. Concretamente, en el caso del fondo de pensiones, el gobierno tiene que contribuir con el 40% del valor total de las pensiones jubilares al seguro social. Así dice la ley y así se ha venido haciendo, bueno, así se ha venido incumpliendo desde hace varios años, pero esa es una deuda que compromete directamente al fondo de pensiones. Y la otra asignación, la otra contribución que tiene que hacer el Estado, que tiene que hacer el gobierno al Instituto de Seguridad Social va por el lado de salud por dos motivos. Primero, para pagar, si cabe el término, la atención médica a los jubilados, porque curiosamente los jubilados ya no aportan al fondo de salud, no aportamos al fondo de salud, pero recibimos las prestaciones. Esas prestaciones son financiadas con asignaciones del gobierno. E igual tiene que hacer una asignación para cubrir lo que se llama ciertas atenciones o de enfermedades catastróficas que da el seguro, pero que son cubiertas por el gobierno. También hay una deuda en esta asignación y esas dos deudas son las que comprometen el funcionamiento, digamos así, inmediato de los dos fondos, tanto de salud como los de pensiones. ¿Hacia dónde usted conoce qué gestiones se están haciendo con organismos multilaterales? Trascendió por allí conversaciones, diálogos que estaría llevando adelante el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Me parece que tuvo reuniones con la CAF en la semana que termina. Se ha dicho también que hay diálogos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Qué de concreto se conoce sobre estas gestiones cuando, hay que reiterarlo, el riesgo país continúa alrededor de unos 2.000 puntos? Bueno, yo personalmente creo que no ha trascendido por la prensa ningún tipo de alcance de estas reuniones o de estas conversaciones. De lo que se conoce de cómo operan, digamos así, los organismos multilaterales de financiamiento para los países, yo creo que ninguno de ellos está en capacidad, tiene programas, ni esa es su función de destinar recursos para financiar este tipo de déficits o de emergencias que tiene el país. Por ejemplo, la CAF, el Banco Mundial hacen préstamos concretos sobre proyectos de inversión concretas. No pueden hacer préstamos para cubrir gasto operacional, sino tienen que ser sobre proyectos de inversión concretos. El Fondo Monetario también puede entrar a hacer algún tipo de préstamos, pero asimismo sobre la base de programas económicos debidamente consensuados entre el país y el Fondo Monetario. Es decir, si va a llegar recursos de los organismos multilaterales será para el próximo año, en el caso del fondo, previo a algún programa económico previamente consensuado. No hay préstamos, como alguna vez se manifestó préstamos de emergencia o un préstamo de bypass, digamos así, un préstamo temporal, eso no tiene el Fondo Monetario, son préstamos concretos por acuerdos económicos. Entonces, a pesar de que no ha trascendido las conversaciones, si es que las ha habido, no creo yo personalmente que la forma de operar de los organismos multilaterales, los créditos que los organismos multilaterales otorgan, puedan ayudar a solventar la situación que estamos viviendo en este momento.
Economista Cordero, quizás usted ya se manifestó compartió ya algunos criterios respecto de esta propuesta de reforma tributaria emitida por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Considera usted que efectivamente, tal y como está concebida, estos incentivos tributarios lograrán el objetivo de generar empleo, de favorecerles en algunas circunstancias a las empresas, al sector privado, para que puedan efectivamente contratar más personas y se incremente el empleo formal? Acabamos de escuchar al sector camaronero, por ejemplo, que hace algunos cuestionamientos y dice que más bien esta reforma tributaria podría afectar la liquidez y la operatividad de algunas empresas en general, de la actividad económica. ¿Cuáles son sus lecturas al respecto? A ver, indudablemente los incentivos tributarios pueden servir en un momento determinado para que empresas o instituciones que estén contratando personal tengan alguna preferencia a aquellos trabajadores nuevos, a aquellos trabajadores jóvenes, porque tienen este incentivo. Pero de ahí a creer que por este incentivo se va a ampliar las bases de empleo, creo que hay una gran distancia. El empleo aumenta única y exclusivamente cuando no hay nuevas inversiones, es decir, cuando hay crecimiento en la actividad productiva, cuando hay nuevas inversiones, cuando hay nuevas empresas, o las empresas al ampliar su producción amplían los puestos de empleo. En este sentido, creo yo que la ley no va por ese lado, no puede ir por ese lado. Para crear mayores inversiones, para aumentar la actividad económica, no basta esta ley de incentivos tributarios en el caso del empleo, sino que hay que ver una política más global respecto de este tema. Entonces, si bien puede ayudar, será muy puntual en el tema. Y creo yo más bien que, por ejemplo, ese tema podría incidir en que se reduzca cierto tipo de ingresos, no creo que sean mayores, pero para el próximo año empresas que apliquen esto, que no van a ser muchas, insisto, que no van a ser muchos puestos de trabajo, puede reducir. Pero creo yo que el crecimiento del empleo, aumentar fuentes de empleo, no va por este tipo de incentivos, sino fundamentalmente va por el tema de crear condiciones para que se dé una real reactivación económica. Solamente creando nuevas empresas, aumentando la inversión, se puede generar nuevos. Volviendo al tema de ingresos para el fisco, economista Cordero, ¿qué es lo que pasó con la venta anticipada de petróleo que se anunció y entendemos se lo hizo en los últimos días del gobierno de Guillermo Lasso? Se dijo entonces que no todo el dinero ingresaría en el periodo de Lasso, que este también fluiría en el periodo de Noboa. Bueno, detalles de por qué fracasó la negociación personalmente no los tengo. Digamos, esa era la otra alternativa que utilizó en su momento en unas situaciones similares el gobierno del presidente Correa, la preventa petrolera, que era simplemente hacer un préstamo hoy y comprometer el pago a futuro con la exportación petrolera, es decir, solucionar el tema de hoy inmediato, pero comprometer los recursos del futuro. ¿Por qué falló? No tengo conocimiento pleno de eso, pero la realidad es esa, que no contamos con esos recursos, ¿no es cierto? Y como les digo, la reforma tributaria está muy lejos de solucionar el problema. Yo creo que más bien complica el asunto y hay algunos elementos que incluso son medio contradictorios. Por ejemplo, el tema del impuesto o de la reducción del IVA para la actividad de construcción, que a lo mejor ayuda en algo, incluso la forma creo que va a cambiar, pero asimismo el tema de la construcción o la venta de viviendas no pasa necesariamente por el precio que ellas tienen, sino por la capacidad de compra que tienen los ecuatorianos. Una reducción del IVA del 12 al 5 al 6% posiblemente baje el precio de la vivienda, si es que se aplica estrictamente hablando, no más allá de un 4 o 5% igual. Entonces no creo que la reactivación de la construcción pase tampoco por una reducción del IVA en materiales de construcción, que nuevamente puede reducir los ingresos fiscales y no va a solucionar el tema desde el punto de vista de la reactivación industrial.
¿Cómo ha afectado al sector bancario o cómo puede afectar uno de los puntos de esta reforma que tiene que ver con sanciones por ocultar el patrimonio? Algún experto el día de ayer nos decía que esto iba con alguna dedicatoria a los bancos. En este punto se señalaba que el SRI tiene que supervisar que se declaren las propiedades en el exterior, y si no se lo hace se impondría una multa equivalente al 2% del valor total de sus activos, y relacionaba esto con activos de los bancos. Bueno, si es que pasa esta reforma, eso va contra todos aquellos, no solamente contra el sistema financiero, que no creo que existe ese tipo de evasión, pero va contra todos aquellos que ocultan el patrimonio. Yo creo que el sistema financiero es uno de los sistemas más controlados que existe en el país. De las empresas en general son los que más controles tienen, porque tienen control de la Superintendencia de Bancos, control del SRI, etcétera. Y no creo que haya, o si hay será muy marginal, pero en general no podríamos decir que hay un ocultamiento de patrimonio por parte del sistema financiero. Creo que está muy lejos de ser cierta la afirmación que se ha hecho. Uh-huh. Viendo ya desde el punto de vista de los ecuatorianos de a pie, de los consumidores, de los clientes de los bancos, ¿cómo está el acceso al crédito? Hay muchísimos proveedores del Estado en las más diversas ramas de actividad. Por allí están proveedores de la salud, por ejemplo, que se encuentran con grandes acreencias del gobierno. Por allí hay también decisiones que se han tomado a nivel del BIES, que ha aumentado el porcentaje de endeudamiento para pensionistas y jubilados, con créditos que pueden salvar situaciones. Pero en general, la banca, ¿cómo está el acceso de crédito para los ciudadanos? Y de hecho, ¿a qué tasas de interés? Bueno, en general, el costo del crédito dentro del Ecuador se ha encarecido en los últimos meses. Es decir, tanto el crédito para el consumo, que tiene tasas comparables a nivel internacional, relativamente altas, comparando con otros países, como incluso el crédito a ciertos segmentos empresariales o industriales, que tenían una tasa, que tienen realmente una tasa más baja, pero que relativamente también se ha incrementado. Entonces, el costo del crédito en el país se ha incrementado indudablemente, y eso por dos motivos. El uno, yo creo que es por un tema de desigualdad o de falta de control o de falta de coordinación entre lo que significaría las tasas activas y las tasas pasivas. Las tasas activas, es decir, las tasas que el sistema financiero en general cobra, tienen un techo, están limitadas por la correspondiente autoridad monetaria. No ocurre lo mismo con las tasas pasivas. Las tasas de captación son las que posiblemente más han subido en el país, y en este momento existen sectores, sobre todo de la economía popular y solidaria, que pagan tasas de interés hasta del 13 o 14% anual sobre depósitos a largo plazo. Entonces, si cotejamos esas tasas pasivas con las tasas activas, con las que tienen que cobrar el sistema financiero, sumando a eso la intermediación financiera, el margen de operación, el nivel de riesgo de cada uno de los créditos, que en muchos casos la superintendencia acciona sobre ellos, eso ocasiona que la tasa activa tenga sus límites de crecimiento, tenga la necesidad de crecer, pero tiene sus límites. Entonces eso hace que los niveles de crédito, siendo altos, también tengan cierta restricción, porque no se pueden colocar muchos créditos a tasas bajas. Y la otra fuente de financiamiento que tenía el sistema financiero eran ciertos préstamos o fondos internacionales para invertirlos dentro del país por distintas líneas. Estos créditos internacionales, o el costo de estos créditos internacionales, también se ha incrementado grandemente, sobre todo en el último año, a raíz principalmente del incremento que ha tenido el riesgo país. Entonces, igual, los prestamistas o los inversionistas extranjeros que colocaban recursos a través del sistema financiero, este momento han subido las tasas por el tema del riesgo país. Ahora, si es que no maniobra con agilidad y con certeza, con acierto, el gobierno de Noboa, si la situación fiscal sigue en definitiva sin soluciones, sin salidas claras, se podrían generar condiciones de una mayor depresión de la economía ecuatoriana, por una parte, y podría llegar ese temido default, pues Ecuador tiene que enfrentar fuertes vencimientos de su deuda pública en el 2024.
Así es, digamos, si uno revisa el perfil de la deuda, es decir, el volumen de pagos, tanto en intereses como en amortizaciones que tienen que hacerse en el tiempo, el año 24 y sobre todo el año 25 y 26 son de los más altos en amortizaciones, es decir, no solo intereses, sino ya pago de cuotas de capital que tiene que hacerse. Esto porque se difirieron en su momento, si no esos pagos tenían que haberse hecho desde el 2021, se difirieron en su momento y van llegando ahora. Yo personalmente creo que, y me sumo a la incertidumbre que tienen los inversionistas extranjeros, porque lamentablemente no hemos tenido una idea clara de qué es lo que va a hacer el gobierno. Yo sé que las comparaciones no son buenas, pero en el caso del inicio del gobierno del presidente Lasso, la situación fiscal, algún ministro dijo era peor, efectivamente el saldo de la caja fiscal que recibió el presidente Lasso era inferior a la que está recibiendo el presidente Noboa, pero como que había una clara señal de qué es lo que se iba a hacer. Y había una idea clara, al menos el ministro Cuevas sí lo manifestó, de cuál era ese proyecto económico, ese plan económico, que tuvo credibilidad al inicio en el Fondo Monetario y en los organismos internacionales, y por eso es que ese plan económico debidamente conformado fue aceptado y tenía confianza. Acá lamentablemente todavía no tenemos ningún plan económico, ningún proyecto económico, y eso sigue alimentando la desconfianza internacional. Para finalizar, economista Cordero, y no quedarnos en una situación de total pesimismo, ¿hay algún tipo de acción que podría hacer eventualmente el gobierno que mejore la situación y que genere una luz al final del túnel? Claro, a ver, dos cosas. La una, para solucionar la emergencia, como decía, buscar fuentes de financiamiento internos a través de la colocación de bonos o de deuda. Y la otra es realmente elaborar un plan económico coherente, claro, inmediatamente, de tal manera que arranquemos el año y que ese plan económico se plasme en el presupuesto que seguramente ya están elaborando y que tiene que presentarse hasta febrero. O sea, lo urgente en cuanto a requerimiento de fondos podría ser la colocación de bonos internos. Y lo urgente en cuanto a confianza es la preparación de un plan económico urgente en el lapso máximo de un mes para poder recuperar esa confianza internacional. Bien, le agradecemos mucho por los importantes conceptos que nos ha dado en esta mañana, aunque en realidad no resultan muy buenas noticias. La realidad lamentablemente demanda soluciones urgentes y decisiones urgentes. Bien, muchísimas gracias. Han escuchado al economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:03. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Vamos a Juguetón! ¡En los días, Chef! Toda la magia, la diversión, los juguetes. Están en Juguetón en los días, Chef. Este 15, 16 y 17 de diciembre, todas tus compras en Juguetón con tarjetas de crédito Jeff reciben el 25% de descuento. Porque los niños saben lo que quieren. En los días Jeff en Juguetón. Todo con el 25% de descuento. Con la tarjeta de crédito Jeff de papá o la adicional de mamá. Todos felices en Juguetón con tarjetas de crédito Jeff. Promoción a nivel nacional. En mi familia somos 6 y también tenemos 4 perritos. Yo aún vivo con mis abuelos. Yo soy madre soltera. Cada familia es diferente, pero todas tienen una gran historia.